El emprendedor en general está pensando en todos los temas. Yo a eso le llamo un Bien, caos creativo, que no hay que frenar la parte creativa. Lo que hay claro. que hacer es organizarla y eso es lo que hacemos los mentores o consultores, lo que hacemos es organizar esa. Vale. Bueno, hola a todos y bienvenidos a mi canal, Gente Valiosa. Hoy tengo el placer de recibir en él a Omar Nievas, quien fue mi mentor de negocios en Inicia y hoy nos concede un poco de su tiempo para conversar sobre emprendedurismo. En esta entrevista vamos a estar conversando sobre la importancia de aterrizar las ideas de los emprendedores y validar cada una de ellas y los procesos y desafíos que tienen los emprendedores a superar. Así que si emprender es tu asunto, quédate para que no te pierdas ningún detalle de esta conversación. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Anicia, ¿cómo va? Gracias por la invitación. De nada, feliz de que estés aquí. Bueno, seguramente todos nuestros seguidores les interesa saber cómo iniciaste tu camino en el mundo del emprendedurismo y quién es Omar. Cuéntanos. Bien, bueno, mira, vamos a empezar por la primera parte de la pregunta. Yo trabajé muchos años en el mundo corporativo, empresas y corporaciones de tecnología, muchos años, hasta que en un momento me retiré de ese mundo, de ese mundo porque quería hacer algo para mí. Entonces, digo, bueno, Claro. ¿qué hago? Y entonces fundé mi primer emprendimiento, ¿sí? Siempre trabajé en el mundo corporativo en áreas de negocio, áreas de marketing y ese tipo de cosas. Entonces, como siempre y muchas veces pasa, uno va detectando un problema y a partir de ahí ve quiénes pueden ser los que tienen ese problema y generando una solución. Bueno, en mi primer emprendimiento hacíamos ropa para empresas. ¿Por qué? Porque yo muchas veces como gerente de marketing no Claro. tenía, no encontraba en el mercado la ropa para empresas que yo quería para mi gente dentro de la empresa. Entonces dije, yo voy a hacer algo que se diferencie. Y entonces hicimos una serie de productos que se diferenciaban. Se diferenciaba basado en la calidad. En la industria textil existe el nivel, por ejemplo, de ropa de trabajo y la ropa de moda que todos conocemos, ¿sí? Y en Claro. eso varía el diseño, varía la calidad y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros dijimos, no, no nos vamos a posicionar por precio, nos vamos a posicionar, eh, nos vamos a posicionar por calidad y diseño. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen a nadie que les pueda ofrecer esto. Y así fue nuestro primer emprendimiento que sigue hoy, yo ya no pertenezco, pero sigue hoy siendo una empresa exitosa, dedicada siempre Mismo objetivo. con el mismo tema, con la misma Claro. impronta, con el mismo segmento de clientes. Empezamos en una Interesante. época difícil, pero mientras vos te diferencies y tengas Claro. valor, que puedas proponerle valor para alguien, funcionó. Así que así empecé. Después generé otro emprendimiento, fundé otro emprendimiento de ropa deportiva de compresión térmica o térmicas de compresión, que también aún hoy conservo, y después participé de algún otro emprendimiento de terceros, y el último que fundé fue uno de billutería fina para hombres. O sea, yo que no encontraba, no había en el mercado gente que hiciera pulseras, colgantes y anillos para hombres, ¿sí? Siempre había mucho para mujer, pero no había. Así que empezamos, Claro. fuimos uno de los primeros. Digo uno de los primeros porque también había otra empresa, pero éramos muy pocos, no se conseguían, no había. Entonces así fundé el último emprendimiento. A partir de eso, empecé a hacer lo que está bien hacer, por decirlo de alguna manera, e ir a esos encuentros, a esos lugares donde se reúnen o se encuentran emprendedores. Y bueno, en uno de esos eventos que tuve que pichar, me seleccionaron ahí, pichaban y me seleccionaron como el mejor pitch de ese día. Y resulta que saliendo del pitch se me acercaron varios emprendedores para hacerme preguntas y para ver si podía colaborar con ellos. A lo cual le dije que sí, total, entre los emprendedores siempre nos estamos dando una mano, siempre estamos cooperando, co-creando inclusive en alguna oportunidad. Así que bueno, así empecé.
Entonces, en un momento empezó una demanda y dije, bueno, acá tengo un emprendimiento nuevo, tengo un negocio. Así que empecé con la consultora para hacer consultoría de negocios, mentoría de negocios, de comunicación y todo eso, empecé con eso. Así que me fue llevando la gente. En este caso, en este último, en los anteriores veía la necesidad y en función de eso analizaba y validaba, aterrizaba las ideas y las iba validando. Y dije, bueno, acá no hay nada, hay un problema, yo puedo generar una solución y así lo fui haciendo. Pero en el último fue, vamos a decir así, a demanda, ¿sí? Fue por una demanda que me terminó descubriendo un negocio. Y así empecé a trabajar. Ya había dejado el mundo corporativo y así empecé a emprender. Y hoy me dedico, con foco, me dedico a todo lo que es desarrollo de negocios, emprendimiento de negocios, pero enfocado en emprendedores y founders de startups. Vale. Así que mi historia, cómo llegué hasta acá. Interesante, interesante, Omar, que no forzaste la rueda de alguna manera, por decirlo de alguna forma, sino que observaste tu entorno y a partir de esa observación, obtuviste información importante y relevante que era justamente aplicable en ese momento. O sea, ya tenías el Exacto, mercado, ya conocías exacto, el producto y ya sabías cómo entrar y por cómo validarse, ¿no? En este caso, bueno, exacto, cómo posicionarte, que es clave, que es una de las grandes dolores de cabeza de los emprendedores, porque la mayoría exacto, exacto. estamos en posicionarnos por precio. No, ya va, espérate, vamos a buscar otros elementos que Claro, son hay que más definir primero el interesantes. segmento. Primero hay que ver el segmento. Primero hay que ver el problema. Ese es el verdadero problema. Y después, si uno tiene una idea de una solución, ir y ver, validar, que es construir un segmento, ¿sí? Buscar un segmento y validar en ese segmento que verdaderamente esté esa necesidad o ese Claro, problema que yo que la quieren empezaría a satisfacer idear una también. solución para ellos. Sí, a veces está la necesidad, pero a veces como que no está muy interesado en satisfacerla. Omar, ¿cuál ha sido de todas esas experiencias que tuviste, algunos de esos hitos más importantes, el que tú consideres que definitivamente te movió y te transformó? Bueno, lo más importante es muchas veces, en general, yo a partir de una necesidad, ¿sí? De una necesidad, pensando y analizando mis propias necesidades, ¿sí? Decir, bueno, yo quiero esto, porque veo que esto no lo encuentro. Y, a ver, lo primero que hacía era salir e indagar, ¿sí? A ver si efectivamente el problema existía y yo no lo podía Claro, resolver. No lo claro. podía resolver para mí. ¿Sí? Sí, Entonces empecé, hablé con gente, hablaba con uno, hablaba con otro, distintos rubros de acuerdo a lo que estaba haciendo en ese momento, y validé que efectivamente estaba el problema y que no había soluciones en el mercado, vamos a decir, que pudieran satisfacer eso para ese tipo de personas. ¿Sí? Entonces me reuní con varias personas, no con una, ni con dos, ni siquiera con amigos o conocidos, sino que fui hablando con personas digamos, del rubro, de la claro. actividad, y me fui instruyendo y viendo y diciendo, bueno, hasta que dije, el problema es verdadero, existe y es factible, es viable. Entonces, a partir de eso recién empezaba a generar la solución. En el acompañamiento con emprendedores, que es algo que se te fue dando de manera natural y surgió como algo Ujú. que definitivamente podías hacer, pero que no te habías planteado. ¿Cómo ha sido esa experiencia apoyando a otros? Yo imagino que debe ser una experiencia muy enriquecedora. Lo digo por mi experiencia entrevistando emprendedores. O sea, lo que yo he aprendido en estas interacciones ha sido extraordinario, porque cosas que ni Sí. imaginaba que podían ocurrir o preguntas que no se me hubieran ocurrido han surgido como respuestas a partir de las preguntas que he hecho. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Mira, para mí, como vos bien decís, es una experiencia enriquecedora que vivo día a día, día a día. Porque inclusive, generalmente cuando uno hace mentorías, es un ida y vuelta, ¿sí? Es un ida Sí, y vuelta, no es solo, no es un canal de ida, sino que hay una vuelta y uno aprende también, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de escuchar a distintos emprendedores con sueños, con proyectos y con temáticas que a uno lo aprende. Tanto es así que, Anicia, inclusive yo siempre digo que cada emprendedor con el cual converso o hago un proceso de mentoría o hago una consultoría o el servicio que sea, para mí es una fuente de inspiración, ¿sí? Son fuente de inspiración. De hecho,
todo el contenido que yo suelo generar y publicar está dedicado a ellos, está para que ellos puedan resolver a partir del contenido, con mi experiencia, mis conocimientos y mis saberes, para que ellos puedan resolverlo. Entonces son una inspiración porque es de ida y vuelta, es de ida y vuelta, es un trabajo de ida y vuelta, ¿sí? Que vas generando una relación, que vas conociendo más profundamente cuáles son sus ambiciones, sus sueños, sus proyectos, y todos tienen algo en particular que nos pueden dejar. Entonces, para mí es un proceso sumamente enriquecedor, inclusive no solo para que me inspiran para poder escribir posteos o Claro. contenido, sino también para crecer, sino también para crecer yo. Entonces, para mí es muy importante y muy enriquecedor cada una de las experiencias y así le doy, las valoro. Yo tengo que contarte que cuando entré en la mentoría en la que estuve contigo y con mi equipo, y supuestamente íbamos a trabajar exclusivamente con el proyecto que había sido elegido para vivir esa mentoría, y luego abriste la ventana y nos diste la oportunidad a todos y cada uno de mostrar nuestros proyectos. Yo tuve un avance en, no sé, en cuestión de semanas que no había tenido en meses, porque fue escuchar las ideas de todos los demás, el feedback, todo lo que regresaba de lo que te estábamos planteando, mirar los proyectos de los demás y fue extraordinario. O sea, esa experiencia de poder trabajar con un mentor y además trabajar con otros emprendedores al mismo tiempo, para mí fue ¿cómo se llama? Trascendental. Yo digo que fue un antes y un después. Yo tenía un Qué proyecto, pero en ese bueno. momento fue como que hubiese abierto una puerta. Yo tengo una pregunta curiosa que no la formulé antes, Dale. pero que la voy a formular ahora. ¿Cómo los vistes a ese grupo que tuviste en esa oportunidad donde Ya, serían... yo un poco lo comenté. Primero, gracias por tus palabras, sos muy generosa. Eh, un poco la mentoría se trata un poco de eso, ¿sí? De buscar, de abrir la mente del otro y estar abierto a lo que el otro nos está diciendo, ¿sí? Con una escucha activa, con mucha empatía. Eso hace a la diferencia de un mentor formado. Sí. Entonces, yo dije, bueno, acá hay una oportunidad y seguramente, y siempre, más allá de mentoría bueno, o emprendedor, sino hablando básicamente de escuchar al otro, siempre es poner al otro en el centro, en escuchar su necesidad, saber escuchar su necesidad y ver desde dónde uno verdaderamente puede agregar valor. Entonces, esa fue un poco la intención cuando yo dije, bueno, ok, trabajemos sobre esto, que venimos ya con un plan, pero no desatendamos, porque cuéntenme cuál es su necesidad, cuéntenme cuáles son sus sueños y sus proyectos, a ver si trabajando en equipo, co-creando en equipo, podemos buscar algún tipo de solución o alguna cosa que nos haga avanzar, que nos haga crecer. Eh, Recordad que yo siempre digo que las soluciones a nuestras necesidades es muy probable que estén en otros y Sí, nosotros mismos somos solución para la otros. otra. Entonces, ¿por qué privarnos? Y eso es lo que ese era mi objetivo. Si yo sé que acá hay un material riquísimo, porque era un grupo muy rico, era un grupo con gran experiencia, con muchos saberes, ¿sí? Con distintos proyectos, con distintos sueños, pero era un grupo muy rico. Entonces yo lo que intenté fue que aflorara todo eso, que aflorara y que fuera colaborativo, que fuera cooperativo, que cooperaran entre ustedes para generar sus propios avances. Así que yo lo vi un grupo muy lindo, un grupo de trabajo muy lindo, con muchas ganas de aprender. Eso es algo que destaco del grupo que trabajamos en ese momento. Muchas ganas de aprender, muchas ganas de no estar con el prejuicio de la edad, que eso fue lo que más me gustó. ¿Sí? Porque recordá Importante. que era un, un proceso, ¿sí? Para personas de más 50. Y algo Todos que a mí me tenemos llamó así. mucho la atención, y yo dije, está buenísimo, ¿sí? Por eso me sumé al proyecto yo enseguida cuando me invitaron, es que ustedes empezaron, contra todo pronóstico, vamos a decir, contra lo que muchas veces se dice, ustedes empezaron con un curso de inteligencia artificial. Y ya, era eso. La única Entonces promesa. ya habían dado un salto de calidad, entonces yo no podía ser menos que mejorar ese salto de calidad. Entonces, a pesar de que, como insisto, a pesar de que eran unas personas que estaban en una etapa de la vida ya más avanzado, vi la calidad, vi esa humildad de aprender, de ser aprendiz,
¿sí? Eso es muy valor, yo lo valoro mucho eso, porque siempre digo que nosotros vivimos durante toda nuestra vida en una curva de aprendizaje continuo. Y ustedes estaban en esa plena curva. Entonces lo único que había que hacer es hacer aflorar todo eso para que ustedes pudieran sacar lo mejor de ustedes, obviamente con mi acompañamiento, pero con mi acompañarlos en su desarrollo, y poder sacar lo mejor de cada uno de ustedes para que pueda avanzar. De hecho, hoy sigo en contacto, vos lo sabés, sigo en contacto con muchos de ustedes del grupo y me intereso a ver cómo les va, cómo avanzan y todo ese tipo de cosas. Bueno, a mí me has tenido que ver obligado porque sí, porque yo te he invitado. Yo entré al No, proyecto pero es un gusto, con, es un gusto. La verdad que me puso re contento. sí, entré a la mentoría con un proyecto tecnológico que no he desechado, pero con una gran angustia porque tenía que construir la comunidad en torno a ese proyecto, porque sé lo que implica en términos de costo. Y tengo que decirte, hoy Claro. aprovecho de decírtelo en público, gracias porque fue en esa mentoría donde nació Gente Valiosa, como una idea y como una posibilidad en mi cabeza cuando empecé a escuchar a todo el mundo y a cada uno presentando sus proyectos. Y dije, ya, o sea, yo sabía que tenía que crear la comunidad, pero no la tenía tan clara. Y finalmente Claro. ahí la pudo salir y bueno, nada, es lo que está haciendo en este momento. Y aunque todavía la aplicación no se ha construido, ya Gente Valiosa está cumpliendo su misión. Su misión es Claro. justamente hacer visible a los silvers y permitirles mostrarse en un espacio mucho más amplio que el que ya tenían, porque tienen su Ujú. espacio y además tienen este espacio, donde Sí, justamente yo me inclusive encargo te de hacer cuento eso. así rápidamente. Yo participo en un proyecto muy interesante que inclusive vamos más allá de esto del talento senior, de los más 50, del Lo silver. comentaste. Vamos más allá y estamos trabajando un proyecto muy, muy lindo y muy interesante sobre la intergeneracionalidad y la cocreación. O De sea, acuerdo. personas de distintas etapas de la vida colaborando en la cocreación. No esto de solo transmitir conocimiento de los más grandes a los más jóvenes, no, Claro, sino claro. trabajando mancomunadamente, cocreando intergeneracionalmente, porque todos tenemos algo para aportar. Como les decía yo, para mí la edad no es una variable a considerar cuando uno emprende. No es una variable. Hay un montón de otras variables, pero la edad no es una de ellas. La edad no es una de ellas. Entonces estamos trabajando en un proyecto para eso. Nada, lo aprovecho y paso el Sí, lo comercial. mencionaste en la mentoría y, bueno, nada, me dejó siempre con esa sensación de quisiera saber un poco más cuando podamos y Dale, cuando platicar de eso podamos les voy a exclusivamente avisar. porque, Estamos trabajando en el exacto, proyecto, ya hemos logrado nuestro primer MVP, ¿sí? Hemos validado, estamos en pleno proceso de validar el MVP y después ya sacar la solución. Así que vamos avanzando, cuando esté más preparado ya les voy a avisar y los voy a mantener al tanto. chévere, bueno, podemos hacer una especial solamente para ese proyecto. Bueno, te Eh, agradezco, Sí, 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 te sí, tomo la estaría generosidad. genial, estaría genial. Mucha gente está ansiosa de saber cómo puede darse esa sinergia que es clave en este Sí, momento, sí, porque no podemos aislar a unos y a otros. Definitivamente claro. tenemos que unirlos. Exacto, esa es la Eh, visión que tenemos nosotros. exacto. Una Omar, visión integradora, una visión inmersiva de talentos de distintos momentos de la vida de cada uno y que es efectivo y que es real, que se puede interactuar, que se puede co-crear, ¿sí? Se realmente. puede hacer y nada, estamos conversando inclusive con algunos grupos de emprendedores, con empresas, con universidades, estamos hablando y presentando un poco el proyecto y está teniendo muy buena recepción. Qué bueno. Omar, en tu rol como mentor en Incúbate, cuéntanos cómo estás apoyando a los emprendedores. ¿Cuál es ese desafío que tienes allí? Bueno, ahí realmente es un verdadero gusto y un honor participar de este programa de la Dirección de Emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires, que es un programa que ya tiene 20 Ah, ediciones, con lo cual sí, es un programa súper consolidado ya, ¿no? consolidado, prestigioso, con muy buen nombre, que es Incubate, y yo participo ya hace unos años, ¿sí? Hace unos años fui convocado y obviamente, empecé haciendo mentorías, ¿sí? Porque son mentorías de 4 meses imagínate que cada edición de Incubate involucra 100 emprendimientos de todo tipo, 100 emprendimientos de todo tipo, ¿sí? A los cuales
hay que acompañar en el desarrollo durante 4 meses como mentor y tienen mentores exclusivos durante 4 meses, donde van trabajando distintos objetivos y van alcanzando hitos y se va transformando. La verdad que es un programa re completo, hoy es protagonista en el ecosistema emprendedor argentino. Y después con los años también me convocaron para no solo mentorear emprendedores, sino mentorear mentores. Entonces Claro, ahí también hago mentoría para mentores cuando tienen alguna dificultad, alguna traba en el proceso de mentoría. Entonces se reducen, no soy el único, somos 4, un equipo de 4 que nos dedicamos a esto. Entonces cuando tienen algún tipo de traba o de inconveniente, nosotros lo que hacemos es colaborar con ellos y buscar soluciones y caminos y escenarios para que puedan seguir con el proceso. Así que claro. también hago eso. Ahora, lo fundamental son los emprendedores. Como ya te digo, es un programa muy importante porque cada edición abarca 100 emprendimientos de todo tipo, tecnológicos, productivos, de todo tipo de emprendimiento artesanales, Claro. de la economía naranja, o sea, la economía creativa, ¿sí? Por ejemplo, eh, de, no tiene absolutamente ningún requisito en cuanto a la edad, no tiene ningún requisito en cuanto a la edad, así que cualquiera puede presentarse. Yo he mentoreado distintos emprendedores o emprendedoras de distintas edades, porque justamente como digo, la edad no es una variable, no es una Claro, variable a claro, considerar cuando uno emprende. claro. Entonces, ahí acompaño el desarrollo con mucha empatía, mucha escucha activa, primero escuchando, y ahí lo que se hace en general es como mentor es elaborar distintos escenarios, ¿sí? Para que el protagonista, que es el emprendedor o la emprendedora, tome decisiones, tome sus mejores decisiones o por lo menos las decisiones que le impliquen que la persona esté más segura, ¿sí? Porque construyendo, y eso es lo que hacemos los mentores, construir distintos escenarios posibles en determinados momentos para tomar determinadas decisiones, entonces la van a tomar con mayor seguridad, Claro. van a ser decisiones más eficientes y con un menor riesgo. Con un menor riesgo, y si tiene un menor riesgo, obviamente va a tener un menor costo para el emprendimiento. Entonces, trabajamos mucho sobre eso, vamos avanzando, vamos haciendo seguimiento, con Incubate, Incubate va haciendo un seguimiento de cada una de las mentorías. Entonces, con eso vamos trabajando y vamos evaluando y vamos viendo cómo va avanzando y nos planteamos planes de trabajo para cada emprendedor, pero como siempre digo, el emprendedor es el protagonista, con lo cual Claro. si el emprendedor tiene una necesidad puntual justo en ese momento en la reunión o antes de la reunión viene con una necesidad puntual, obviamente ponemos foco en esa necesidad puntual para tratar de resolverla, ¿sí? Y que él pueda seguir avanzando y que no le quite cabeza, no le quite energía en todo el desarrollo del proyecto en sí. Entonces, pero pasa muchas veces porque, nada, los emprendedores o cualquiera que se dedique a los negocios tiene desafíos diarios. Los desafíos son diarios. Bueno, muchas veces llevarles tranquilidad o desmistificar diciendo, bueno, no te preocupes por esto Claro. ahora, porque esos procesos existen, esas metodologías existen que resuelven esto. Entonces, por ahí resolvamos esto, vayamos en el camino y después vamos a llegar a lo que a vos también te inquieta como objetivo, que lo vamos a cumplir, pero ya de entrada te digo, quédate tranquilo porque existe metodología, existen procesos probados y comprobados que te van a llevar a buen puerto, ¿sí? Porque el emprendedor en general está pensando en todos los temas. Yo a eso le llamo un caos creativo, que no hay que frenar la parte creativa. Lo que Claro. hay que hacer es organizarla. Y eso es lo que hacemos los mentores o consultores, lo que hacemos es organizar esa, ¿sí? Bajarlos a papel y todo ese tipo de cosas para organizarlo, para darle una organización, para a partir de ahí, poder generar estrategias, ¿sí? Y planes de acción para poder pasar rápidamente a la ejecución. A ver, primero quiero aclarar, hay distintas incubadoras, ¿eh? Hay distintas incubadoras, ¿sí? En Argentina y en Buenos Aires hay distintas incubadoras, pero particularmente yo trabajo con Incubate, que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección de Emprendedores, y generalmente se abre una edición anual. Eh, este año empezó un poco más tarde, pero generalmente en junio, una cosa así, junio, julio, ¿sí? Se abre la edición y tenés
un mes o algo así para inscribirte, ¿sí? Para presentar el proyecto, todo. Obviamente, dos cosas importantes. Ellos lo evalúan para que vos puedas entrar, no solo es cantidad, sino que también hay una cuota cualitativa del emprendimiento que se presenta para participar. Y lo bueno también que tiene, que no es, muchas veces no es muy visto, es cuando termina el proceso, ellos siguen haciéndole seguimiento al emprendedor o al emprendimiento y cada tanto lo van contactando y van viendo si, Claro. cómo van, si van avanzando, si necesitan algo que pueda la ciudad ofrecerte. La ciudad, por ejemplo, el programa Incubate lo que tiene es un gran respaldo institucional. Hay muchas universidades aceleradoras, fondos, incubadoras, centros de emprendedores que apoyan a ese programa, con lo cual tienen una capacidad de vinculación para los emprendedores muy importante, muy interesante, ¿sí? Vos les preguntás, che, necesito este tipo de tema para mi emprendedor, por ahí vincularlo con alguna universidad, por ahí vincularlo con alguna Claro. organización, Qué y genial. enseguida ellos Claro, te dan la claro. información para que vos puedas avanzar. Más de un caso te acompañan al emprendedor a esas reuniones, con lo cual es un trabajo muy dedicado, Qué es un bien. trabajo muy bien hecho, y que yo creo, conozco algunos de otros países, es un ejemplo en Latinoamérica. Ah, mira, qué bien. Sí, no me habían hablado precisamente de esa incubadora. Eh, ¿Qué actitudes y qué habilidades, si tuvieras que enumerar, por ejemplo, tres, debería tener una persona o son indispensables para un emprendedor, eh, principalmente en sus inicios? Bien, una habilidad que tiene que tener el emprendedor, porque la vida de un emprendedor lo va a poner frente a ese tipo de situaciones, es la resiliencia. ¿Sí? La resiliencia es importante, esto de caer y volvernos a levantar, ¿sí? Porque es inmersa, está incluida, porque nosotros estamos creando una solución para otros. Y en esa solución para otros puede haber algunas decepciones, algunos, ¿por qué no?, fracasos, algunos errores, de los cuales hay que aprender. Hay que tomarlos como aprender. Yo siempre digo, es como si tomaras un curso de no equivocarte con eso, ¿sí? Porque nada, muchas veces, vos hay muchas entidades que te enseñan cómo hacer las cosas, pero no hay entidades que te dicen cómo no hacerlas, Claro. ¿sí? Entonces tenés que nutrirte justamente cuando te pasan esas cosas. Y para hacer eso tenés que tener una postura resiliente, ¿sí? Decir, bueno, ok, me pasó esto. Pregunta, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué debería cambiar para modificar esto y poder seguir avanzando? Entonces es importante ese análisis, esa introspección, no solo del founder o del fundador, sino del proyecto en general, para poder corregir y seguir avanzando. Entonces, eso es una habilidad, la resiliencia es muy necesaria. Otra es, por ejemplo, otra habilidad, cuando empezamos, es desarrollar habilidades de escucha activa. Como vos viste, yo cuando generé mis emprendimientos permanentemente, lo hago porque ya es un hábito, ¿sí? Y de Claro, cada habilidad es hacer un hábito, es importante, la escucha activa. Yo permanentemente estoy escuchando, estoy analizando y viendo si hay alguna oportunidad, no hay alguna oportunidad, dónde se puede dar, si hay alguna temática que yo pudiera escribir algo para resolverla, siempre una escucha activa. Y la otra, que me parece interesante, pero hay muchas más, ¿sí? El trabajo en claro, equipo claro. y todo ese tipo de cosas. La otra es la empatía. ¿Por qué? Porque si yo estoy generando algo para otros, para transformar la vida de otros, tengo que ser empático, tengo que poder ponerme en los zapatos del otro y entender cuál es su necesidad y su dolor para poder después desarrollar ese tipo de solución, Claro, ¿sí? Yo hablo de exacto. solución, hablo de producto o servicio, para mí es indistinto. Es la solución que yo le voy a dar a ese dolor, a esa necesidad que tiene ese grupo de personas. Entonces, esas son habilidades importantes que uno tiene que tener. Y en el inicio, analizar bien, ¿sí? Analizar bien cuál es el problema, saber desgranar bien cuál es el problema que yo detecté. Si yo detecto un problema, porque tengo escucha activa, porque tengo empatía, entonces, una vez que digo, bueno, acá hay un problema, detecto ese problema, es
desgranarlo y ver efectivamente si el problema, si lo que yo veo es la fuente del problema o puede ser una consecuencia de otro problema que venga, entonces lo que tengo que ir a resolver es el otro problema para que esto fluya. Para que se Puede fluya. pasar y pasa. Tener Eh, claridad de si es un problema real, una causa o es una consecuencia. A veces o es una confundimos las consecuencia. situaciones. Eso es fundamental, ¿sí? Es Ujú, fundamental, ¿sí? Es ujú. fundamental. Para que después, en el futuro, cuando esté construyendo la solución, no me diga, no, pero primero tenés que solucionar lo otro. Primero hay que solucionar lo otro. Entonces, es analizar bien el problema, desgranarlo, verlo y conversarlo, ¿sí? Conversarlo mucho con las personas para escuchar a ver qué tienen para decir sobre el tema. Eso es para empezar. Y después, una vez que entendemos el problema, conocemos el problema, empezamos a diseñar cómo podríamos llegar a resolverlo. Y fíjate que hablo en potencial, cómo Sí. podríamos llegar a resolverlo. ¿Por qué? Porque A de ver, más ahí de a una generar una solución. solución falta mucho todavía. Claro, el Claro. proceso es un proceso que se tiene que ir cumpliendo y es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, lo Ujú. segundo es, bueno, ok, tengo el problema, ¿quiénes son? Y tratar de identificar quiénes son los que tienen ese problema, cuáles son sus patrones comunes, cuáles son sus conductas, cuáles son sus intereses, qué los llevó a generar, a tener esa problemática o esa necesidad, qué los llevó a analizar bien cuál sería ese grupo de personas que estarían dispuestas a tomar la solución que yo tengo. ¿Sí? Ni siquiera hablé de vender, simplemente de tomar la solución. Claro. Y una vez que eso se aterriza, que es fundamental ir aterrizando, escribiendo y modificando, es fundamental, aterrizando esa idea de solución, aterrizarla, ¿sí? Y ir y validarla con ese segmento que nosotros creemos que pueden tener esa solución. Que a veces podemos volver y decir, o la idea no es lo que ellos necesitan, o no son ellos los que la necesitan. Hay que validar esas dos cosas, validar el segmento y validar la idea. La manera de hacerlo es aterrizarlos, es escribirlo, modificarlos, ir y validar y tomar datos, tomar de todo, tomar feedback, ¿sí? Para generar una fuente de conocimiento que después me permita tomar decisiones basadas en datos reales. De eso se trata. Por eso Creo que es importante la validar mayoría y validar sabe. con varias personas, no amigos, Eso. no personas conocidas, familiares, sino con esas personas que podrían llegar a tener el problema. Hay distintas metodologías, encuestas, eh, eh, con grupos de testeos y todo eso. Hay distintas, hay un montón Sí. de técnicas para hacerlo, estableciendo diálogos y todo ese tipo de cosas, pero es importante validar, como así después en el proceso vamos a validar el prototipo, porque en el camino tenemos que ir co-creando con esas personas esa solución. La tenemos que ir co-creando, tenemos que ir validando también el tipo de solución que vamos a dar, iterando, volviendo y sobre el feedback que obtenemos vamos cambiando, vamos iterando y volvemos y vemos y todo para qué? Para cuando la solución verdaderamente esté construida, que sea un producto o un servicio y vayamos, el proceso fluya, Claro, el claro. proceso fluye, Has porque yo ya desde acompañado. entrada lo estoy incorporando al embudo de conversión porque lo estoy haciendo participar. Claro. Has acompañado más procesos de validación. Alguno que, no sé, alguno que recuerdes ahorita como un ejemplo de algo que fueron haciendo. Recuerdo uno de los compañeros del curso, no recuerdo ahorita cómo se llama, que estaba trabajando sobre que no sé Sí, si me era una acuerdo, aplicación sobre un para programa inmobiliarias. para un software, una aplicación para Sí, inmobiliarias. Bien, sí, recuerdo el caso. El caso, por ejemplo, fue, yo siempre digo, vos tenés que, si tenés no te pongas a desarrollar, no te pongas a desarrollar la solución y la termines y después salgas al mercado. sí, Porque es lo que probablemente, solemos o muy hacer. probablemente el mercado te diga, no, no es así como lo quiero. No, no te va a decir, no, no lo quiero, sino, no, no es así verdaderamente. No, no es lo que estaba necesitando de la manera que vos me lo estás presentando. Entonces, existió el caso que estaba haciendo, de esta persona que estaba haciendo una aplicación para inmobiliarias que cubría una serie de necesidades que los portales o inmobiliarios no lo estaban cubriendo, entonces él vio un problema y fue a resolverlo. El tema es que iba directo a terminar el producto para recién salir al mercado. Entonces, mi sugerencia fue, ¿lo validaste con el mercado el prototipo? Claro. ¿Lo validaste? ¿Es realmente como lo quieren, cuando lo quieren, donde lo quieren? Entonces, él me dijo, no, la verdad es que no lo había pensado de esa manera. Entonces fue y validó.
cuando fue a validar lo que pasó, ¿sí? Habló con varias inmobiliarias, no habló con la familia ni con los amigos, habló con inmobiliarias y entendió, ¿sí? Con esta escucha activa, con esta empatía, entendió la verdadera necesidad que tenían. Y el feedback que trajo es que algunas de las funcionalidades que tenía lo que él pensaba que le iba a servir al cliente, el cliente le dijo, no, nosotros no vamos a usar nunca esto. Pero fue y habló. Entonces fue cuando él dijo, ok, ahora puedo avanzar más rápido porque ya sé lo que no tengo que hacer, ya sé lo que no tiene sentido que le ponga energía ni foco. Ahora ya sé bien qué es lo que verdaderamente necesitan para cuando yo valga, pero fue a validar, que es un proceso que no puede no estar en un proceso de emprendimiento, no puede estar ese proceso afuera de un negocio, Claro. ¿sí? Cuando yo estoy tratando de hacer un negocio. Tiene que existir la validación previa de cada Recuerda, una de las etapas. recuerda si lo hizo a través de alguna encuesta, a través de entrevistas abiertas. No, él se tomó el trabajo de ir a hablar y visitar Ok. inmobiliarias. Se tomó el trabajo ese que me pareció genial, me pareció sumamente útil porque tenía de Vale. primera mano la información. Podría haber hecho más encuestas para tener un volumen más grande de información. Sí, también lo podría haber hecho para poder tener un volumen para tomar una decisión. Pero ya tenía una idea mucho más valorable, mucho más practicable, mucho más factible, que le permitió seguir avanzando, ¿sí? Porque incluso le permitió optimizar los recursos y saber dónde poner el foco, porque en realidad no era donde él Estaba decía que había que poner pensando, el foco, claro, no donde el cliente o futuro claro. cliente te dice dónde tenés que poner el foco, ¿sí? Y eso le sirvió para ayudar. Después tengo otro caso que no tuvo un buen final, por ejemplo, ¿sí? Hubo una startup también de una aplicación, por ejemplo, y tenía dos segmentos, ¿sí? Un segmento era proveedores y otro segmento era el cliente. Ya estaba casi, decía, necesito para poder cerrar la aplicación y yo tiré la pregunta mágica y dije, ¿qué de todo esto validaste? Entonces me dice, bueno, yo en realidad la validación, bla, 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 lo que hice, porque, bueno, entonces le dije, vamos a hacer una cosa. Ya que estás avanzado, por lo menos validemos el MVP. Andá y validá el MVP. Andá y habla con 50 personas que puedan adoptar esta solución, ya sea desde el punto de vista de la provisión de materia prima, ¿sí? Porque el proceso involucraba recibir materia prima, ¿sí? Y Claro. pasarla a consumidores. Entonces fue y validó con consumidores y dijeron, sí, nos encantaría, nos gustaría, estaríamos dispuestos a usarla, no tendríamos ningún problema. Ok, la primera parte del segmento estaba validada y ahí estamos validando el segmento. Entonces fue a los proveedores. Segunda parte. En la segunda parte, donde había que ir a validar los proveedores, fue a validar los proveedores. Y ahí nos dimos cuenta, ahí se dio cuenta, nos dimos cuenta, ¿sí? Le dije, vamos a validar la parte de proveedores, a ver si verdaderamente existe esa Claro, materia prima que claro. vos necesitas para poder después llevar al consumidor. Y bueno, lo que sucedió es que hablamos y hablamos con un montón de gente, con empresas grandes, empresas de barrio, empresas medianas, y no existía esa materia prima. No había un excedente de esa materia prima para que nosotros pudiéramos aprovechar desde la aplicación. Y bueno, ese fue un caso donde Mm. no terminó, digamos, bien, pero no terminó bien porque no se validó de entrada. Si hubiera validado de entrada, Claro. hubiera sido más eficiente en el uso de recursos, ya sea económicos, de infraestructura, de conocimiento y todo. Entonces, ese fue, por ejemplo, un caso donde cuando, por no haber validado antes, cuando fuimos a validar, se dio cuenta y nos dimos cuenta de que no había negocio en eso, no había negocio. Claro. Qué Pero bueno, ese fue lástima. un caso que, Sí, sí. que, que fue duro, para mí fue duro porque era la primera vez, pero porque no se había seguido el proceso, yo lo agarré ya empezado, ¿sí? Yo lo agarré cuando estaba, bueno, necesito, porque en realidad uno de los objetivos era empezar a armar el equipo técnico y todo, entonces me llamaron a mí para mentorear eso. Pero bueno, como soy yo y como es mi forma de trabajar, digo, ok, todo bien, esos son los objetivos a cumplir, pero vamos a revisar antes, a ver cómo viene todo el proceso, para ver si hay que hacer algún pequeño ajuste para después sí enfocarnos en eso. Y ahí fue cuando tiré la famosa pregunta ¿validaron todo esto?
Bueno, Que bueno, nada, esa fue una experiencia no muy agradable, y mucho no, menos para no. la persona, ¿no? Pero para mí también fue duro. Pero bueno, como digo yo, resiliencia, aprender, Sí. aprender de eso y No seguir hubo avanzando. pérdida, hubo una gran ganancia y un gran aprendizaje, incluso para ti como mentor, aún sabiendo la secuencia del Ahí negocio está, lógico, justamente, por eso ya digo que el sabes que no proceso se es te muy puede rico. escapar la validación. O sea, si la dejas El ir, proceso es muy rico. claro, claro. Yo te quería pedir un mensaje para aquellos emprendedores que sienten que tienen muchas ideas, pero no saben por dónde empezar, pero Ah, decidí cambiar la pregunta por, ¿vos podrías hacer un resumen de la secuencia ya? Tengo una idea, pin, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál sería la ok, estructura para alguien que ok. está por iniciar? Yo creo que empieza un poquito antes, que es cuando yo detecto el problema. ¿Sí? Ahí Claro, detecto un problema y entonces ahí empieza a surgirnos una idea. Ese es el primer paso. Entonces, el proceso, ¿qué me dice? El proceso me dice, ok, viste un problema y tenés una idea. Siempre voy a poner la palabra validar en el medio. Entonces, validar verdaderamente. El segundo, si yo tuviera que hacer algo y generar un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto, el segundo es buscar en el mercado quiénes pueden llegar a tener la necesidad, quiénes pueden verdaderamente tener ese problema y quieren resolverlo, ¿sí? Entonces, buscaría cuál es el segmento de mercado al cual voy a ir, ¿sí? Obviamente conociéndolo, obviamente hablándolo, obviamente conociendo el tamaño del mercado, porque también es importante conocer el tamaño del mercado para saber si vamos a tener un negocio en el futuro o no vamos a tener un negocio, y validarlo que verdaderamente tengan ese problema. Una vez que tengo ese proceso más o menos encuadrado, entonces empiezo a construir la propuesta de valor, ¿sí? Que es en funciones de donde después voy a hacer el delivery de esa solución que estoy creando para esas personas, para esos consumidores. Entonces es elaborar una propuesta de valor, ¿sí? Es decir, en general la propuesta de valor se le llama propuesta de valor única, ¿sí? ¿Por qué? claro, Porque tiene que tener incluido qué es lo que a mí me hace diferente de a otros, ¿sí? De qué manera voy a resolverlo para hacer de una manera diferente a quien hoy está trabajando, por ejemplo, en ese mercado, porque hoy en día, y justamente con la cantidad de emprendedores que hay en el mundo, con gente con ideas que hay en todo el mundo, seguramente, siempre digo lo mismo, seguramente en este momento hay alguien pensando la paralelo. misma y teniendo la misma idea que tenés vos, teniendo la misma idea, 100%. seguro en el mundo, seguro pasa, y lo he comprobado y he trabajado con emprendedores de otros países y pasa. Eh, entonces, es empezar a construir esa propuesta de valor. ¿Qué nos hace diferente? ¿Por qué nos tendría que tomar la solución que nosotros vamos a crear? ¿Por qué la tendríamos que tomar? ¿Qué siento yo que puede haber? Porque después voy a ir a validar la propuesta de valor. Porque la solución es simplemente el delivery, es lo que genera, es la génesis de la solución, es la propuesta de valor. Entonces Claro, tengo que explicar ahí cómo voy a hacer para ser único para el otro y que el otro lo perciba con valor eso que yo tengo diferente, ¿sí? Donde ahí puedo ser disruptivo, puedo ser innovador, aplicando innovación, aplicando disrupción, que muchas veces es también inclusive hacer lo que no están haciendo otros competidores. Puede ser eso, y yo lo puedo hacer. O tal vez hacer de una manera diferente lo que hacen otros. Y soy disruptivo y te puedo tener éxito, pero no solo estoy resolviendo un problema, sino que lo estoy haciendo de una manera nueva, de una manera innovadora o disruptiva. Siempre pongo el mismo caso de Starbucks. Starbucks vende café, café se vende hace cientos de años. Sin embargo, él lo hizo de una manera disruptiva, analizando el mercado, viendo el mercado, hablando con el mercado y viendo que la gente no tenía el tiempo para sentarse, tomarse el café, ordenarlo y todo ese tipo. Mucha gente no tiene ese tiempo, pero sí le gusta tomarse un café a la mañana cuando, si no puede, no tiene oportunidad de desayunar en su casa o no tiene oportunidad de desayunar en su trabajo. Entonces el lugar era el camino, el ir claro, de acá hasta acá, del punto A al punto B. Bueno, ahí se concentraron ellos, en ese segmento, y fueron totalmente exitosos. Ahora, si yo voy a ver el negocio, venden café. ¿Venden una experiencia de café? Sí, pero en definitiva es el mismo negocio que se hace hace 1000 años. Lo que hicieron fue buscarle la vuelta de una forma innovadora y disruptiva para poder tener un valor diferencial y único. Y ahí ves el éxito que tiene, que fue un éxito global,
porque era totalmente y altamente escalable, Sí. altamente escalable. Entonces en el proceso es importante ir validando, ir teniendo la idea, bajarla a papel, sobre todo bajarla a papel. Si tengo una idea, la tengo que bajar a papel. ¿Por qué? Porque es la primera herramienta, a papel o en alguna forma En electrónica, computadora, claro. porque es la primera forma de generar un registro. Perdón. No, tranquilo. Porque si yo tengo registro de lo que voy haciendo, y esa es la importancia de ir registrando, puedo volver y modificar porque tengo un registro, tengo el punto de partida. Entonces puedo analizar cuáles fueron los resultados en cualquier situación, inclusive en situaciones personales. Entonces puedo ir, revisar y modificar lo que haga Claro, falta modificar, claro. mejorar lo que haga falta mejorar. Entonces, pero lo primero es registrarlo, es pasarlo en un lugar donde yo pueda ir y quede escrito eso, quede en palabras eso que quiero hacer. Que va a ir modificándose, que va a ir iterando, por supuesto, es necesario, pero por lo menos tengo una fuente a donde recurrir. Ahora, si yo estoy en este famoso caos creativo que hablábamos recién, y me olvido porque estoy con mil cosas, entonces me olvido la idea, qué era la idea, qué había pensado además, y no me permite pensar profundamente, no me permite analizar profundamente. En cambio, si yo tengo registro y voy escribiendo la idea y voy escribiendo el segmento y empiezo a escribir la propuesta de valor. Muchas veces me pasa, Anicia, de que yo pregunto, bueno, ¿tenés la segmentación? ¿Tenés la propuesta? Sí, yo tengo todo acá. No, ahí ya vamos mal. Ahí ya vamos mal porque no estamos planificando, no permitís la planificación porque tenés todo acá, entonces no podés planificar, Claro. no podés generar estrategias. ¿Sí? Y mal que suene, el no planificar es planificar el fracaso. Sí, 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 sí. Sí. Entonces es importante bajar, escribir, a generar estrategias para poder pasar lo antes posible, que sí es importante, al hacer, al empezar a ejecutar, al hacer. Es importantísimo para un emprendedor pasar rápidamente al hacer, pero eso no significa que no haga planificación, que no haga análisis, que no haga estrategia, que no escribe, que no registre. Eso no significa. Significa dentro de los términos normales tratar de pasar rápidamente a la acción, tomar acción. ¿Sí? Porque también hay mucho de esto de, no, enseguida tenés que pasar a la acción. No, si paso a la acción a tontas y a loca, muy probablemente me la termine pegando contra la pared. Ahora, si tengo una mínima estrategia, una mínima planificación que me permita, por ejemplo, dar los primeros pasos y avanzar y después seguir planificando y generando estrategias y acciones, está perfecto, pero pasar rápidamente. Lo que sí no hay que quedarse es en el sobreanálisis. Es Claro, claro. tener el análisis del análisis del análisis, punto uno. Y después intentar sacar el producto perfecto. ¿Qué sé yo cuál es el producto perfecto? En realidad el que sabe quién es el producto perfecto es el consumidor, por eso tengo que ir a hablar con él. ¿Quién me hace el producto perfecto? Porque todo es perfectible. El consumidor, por eso tengo que co-crearlo con él. Él me lo va a transformar en algo interesante para él, porque yo estoy creando para él, no estoy creando para mí. Entonces, es importante esto de no quedarse en, no porque le falta esta funcionalidad, no porque tiene que estar mejor así. Eso generalmente termina agregando costos que por ahí no son eficientes. Por ejemplo, llevémoslo al terreno de los costos, dejemos el terreno de la apreciación del consumidor, pero metámonos adentro. Probablemente nos termine llevando a costos que no son eficientes o innecesarios, porque otra vez no validamos con la gente a ver si realmente lo quería así. Sí, Así que bueno, ese es un poco el proceso y cuáles serían los primeros pasos. sí. En mi caso, por ejemplo, me leí hace 2, 3 años o más. Estaba en Brasil, me leí un libro que se llama, no sé si lo conoces, La Startup de $100. No sé si fue Sí, traducido al español, lo leí en sí, portugués. sí, sí. Y una de las cosas que mencionaba el autor, que no recuerdo ahorita su nombre, era el hecho de buscar grietas, pequeñas grietas en negocios que ya existen, porque Claro, los negocios existen, pero no necesariamente resuelven toda la problemática que tiene el mercado. Resuelven una parte de esa problemática. A veces hay espacios claro. donde tú puedes entrar como emprendedor y justamente hacer de ese espacio tu mar azul. Exacto. Dentro de un mar rojo encuentras un Exacto, el océano azul, sí, el famoso concepto es océano azul. perfecto, porque Exacto. por eso yo te decía hace un rato, hace unos minutos, yo lo que decía era que tenés que ver a la competencia, porque puede ser que vos hagas, por eso el caso de Starbucks,
algo que ellos no están haciendo o no lo están haciendo del todo bien. Y siempre digo, generalmente la competencia nos abre oportunidades, de ventanas de oportunidades de negocio donde nosotros podemos entrar al mercado, ¿sí? Haciendo algo diferente o haciendo lo mejor de lo que ellos lo hacen. Y por ahí, en cuestión de costos, son mínimos. Sí, Son mínimos por ahí y se diluyen en el proceso esos costos adicionales que por ahí tengo que poner, porque tampoco tengo que aumentar gran cantidad de costos para poder entrar en el mercado. Entonces, por ahí es mínimo, se diluye, pero, que lo que sí hay que tener en cuenta, pero que el valor percibido por el cliente, agregando esa pequeña diferencia, el valor percibido por el cliente es exponencial. Y ahí es claro, donde puedo tener un negocio con mayor margen. O sea, imagínate hasta claro, dónde impacta. claro, Porque el valor percibido, porque el cliente está dispuesto a pagarlo, porque cuanto menos le parece un valor justo el que me están diciendo, porque el valor percibido es muy alto. Entonces, y yo lo que hice fue un pequeño agregado de por ahí algún costo que se fue diluyendo con el proceso de producción o de desarrollo y todo, y al final tengo un producto que la gente, las personas lo valoran mucho más, y si lo valoran mucho más, van a estar dispuestos a pagar más por él para obtenerlo, claro, claro. para obtenerlo. Entonces, es tan importante que inclusive impactan las rentabilidades de los modelos de negocio. No solo el cumplir la necesidad, sino que yo también estoy obteniendo un beneficio agregado con el valor que estoy dando, con el valor que estoy ofreciendo a esas personas. Y eso está bárbaro. No, y sin duda simplifica muchísimo el proceso de venta, porque entrar al mercado, en un mercado saturado, como por ejemplo, colocando el ejemplo del que estabas hablando, a veces puede ser muy difícil y muy asustador, porque ya muchísima gente está posicionada. Ah, pero está posicionada Bueno, en un entonces tipo de por eso la servicio, propuesta en tiene una que ser forma de ofrecer el diferenciada. servicio. Exacto, está posicionada en Y una forma, en un tipo del servicio. Entonces, tu trabajo va a ser justamente crear una brecha, o es rellenar la brecha que estaba, solo que nadie la estaba ocupando. Nadie estaba ocupando esa parte. exacto, Bueno, Mar, no sé, un exacto. mensaje final y nos cuentas de tus redes, dónde la gente te puede conseguir y sí, nada, no sé Bueno, si prestas servicios individuales. mis redes son sencillas, ¿sí? Siempre digo, yo abro mis canales de comunicaciones para todo aquel que esté en el ecosistema emprendedor, ¿sí? Porque es para ellos a los que yo agrego valor, Claro. o puedo agregar algún valor, no quiero ser soberbio, pero puedo generar algún valor que pueda ser de interés para ellos. Entonces, mi Instagram y mi Facebook es omar.nievas.mentor. Sencillo, omar.nievas.mentor. Y en LinkedIn me encuentran como Omar Nievas. Ok. Bien sencillas, fáciles de acceder, fáciles de recordar. Así que nada, ahí es donde me pueden encontrar, ahí pueden encontrar contenido para emprendedores permanentemente. Yo voy desarrollando distintas temáticas basadas justamente en lo que voy viendo en el día a día de mi trabajo con los emprendedores, con las startups, con los founders. Entonces, sobre eso voy escribiendo y a alguno por ahí le puede servir de ayuda, por ahí no en ese momento, pero más adelante que tiene alguna, decir, yo leí algo sobre esto acá. Bueno, para eso es para ellos. Yo lo escribo, lo brindo para ellos. Bueno, yo te tengo que dar las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia de manera tan generosa con nosotros. Yo me quedo inconforme. Quisiera conversar un rato largo más, cada punto, desgranar cada aspecto, pero bueno, no es posible en este momento. Pero creo que se dejó un mapa bien, bien amplio y una visión muy eh, clarificadora de lo que es la experiencia emprendedora. Cuando una persona Bueno, buenísimo. entra Me en eso. alegro que agregue valor a otros, que les pueda servir a quien escuche esto. Y si no, bueno, nada, se puede conectar conmigo y seguimos hablando. Y a vos, desde ya que estoy a disposición para en el momento que quieras, ya sea a través de este canal o en forma personal, ya vos sabés que estoy a disposición de ustedes. A veces Excelente. la persona no tiene en ese momento la idea de emprender, pero tiene algo que le está inquietando, entonces también es útil para quien esté en ese momento de inquietud interna, que no termina de salir. Nada, Omar, agradecerte y invitarlos a todos a que den like, se suscriban, no recuerdo qué es todo lo que tienen que hacer, pero bueno, que lo hagan. Un Listo. Te placer. agradezco por la generosidad del espacio, porque este es tu espacio y muchas gracias por la invitación. Así que les deseo que tengan una linda jornada y nos Igualmente. vemos en próximas ediciones. Vale.